La primera carta a los tesalonicenses fue escrita a una iglesia relativamente nueva y sin experiencia. Sin embargo, esta iglesia, hermanos, amigos, tenía algo que Dios valoraba mucho y eso era su fidelidad. La semana pasada comenzábamos el estudio de la primera carta a los tesalonicenses y veíamos allá en el libro de los Hechos, capítulo 17, cómo el evangelio llegó a esta ciudad por medio del apóstol Pablo, acompañado de Timoteo y también de Silvano. Y veíamos cómo hubo personas que creyeron, que aceptaron el evangelio aquí en Tesalónica. Sin embargo, también dice la Escritura muy claramente que pues aquellos judíos celosos que no habían creído a la verdad, dice que empezaron ellos a poner al pueblo y a las autoridades de la ciudad en contra de los cristianos. Y entonces ellos hicieron ahí un tumulto y empezaron a decir, ¿verdad?, que los cristianos contravenían los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y entonces pues todos se escandalizaron. ¿Cómo es posible que digan que hay otro rey, que no es el César, que es Jesús? Y Tesalónica no quería perder sus derechos, sus privilegios, sus libertades que el Imperio Romano les había dado. Entonces hubo gran oposición contra los hermanos en aquella ciudad. Pero a pesar de ser jóvenes en la fe, los tesalonicenses, hermanos, enfrentaron la dificultad con muchísima madurez. El evangelio llegó a ellos y los marcó de manera tal que a pesar de las pruebas, ellos no retrocedieron. Y lo más admirable es que aunque la iglesia estaba sufriendo, su fe no dejaba de brillar. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero que hablemos de un tema, una lección que he titulado Una fe que deja huella. Una fe que deja huella, inspirado precisamente en el ejemplo de la iglesia allí en Tesalónica. Y para entender, hermanos, por qué la fe de ellos dejó huella, debemos comenzar primeramente donde Pablo comienza. Y en este caso, hermanos, la seguridad de ser amados y de ser elegidos de Dios. Así dice también el apóstol Pablo en el versículo 4, note usted, dice, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pablo comienza aquí, ¿verdad? Después de las salutaciones iniciales, él comienza diciéndoles claramente, hermanos amados de Dios. Y es que por las circunstancias que ellos estaban padeciendo, la situación en la cual ellos se encontraban, estas palabras seguramente eran de mucho aliento para ellos. Es como si dijera Pablo, yo sé que están siendo atacados, yo sé que ustedes están padeciendo, pero nunca se olviden que Dios los ama. Ustedes son muy amados por parte de nuestro Dios. Y es que, hermanos, amigos, una de las cosas más peligrosas del sufrimiento, una de las cosas que pueden suceder a veces cuando este tipo de situaciones vienen a la vida de los creyentes es albergar en el corazón pensamientos negativos. Pensamientos como, por ejemplo, bueno, si Dios me amara, entonces esto no me estaría pasando. O si en verdad Dios estuviera conmigo, yo no estuviera sufriendo así. Yo no estuviera en esta situación o en esta condición. Y empiezan muchas veces a consecuencia, ¿verdad?, de la tribulación, de la prueba, del sufrimiento, a veces a meterse dentro de la mente esta clase de ideas, de pensamientos. Por eso Pablo, antes de cualquier instrucción, antes de cualquier exhortación en esta carta, les consuela con estas palabras, ustedes son amados de Dios. Y en verdad que lo eran. Hermanos, esto nos enseña que el dolor o las aflicciones no son una evidencia de que Dios nos ha abandonado. Un cristiano puede estar pasando una situación difícil, por algún problema fuerte, por alguna necesidad, por algún problema de salud o de integridad física de él o de su familia o cualquier otro problema que le traiga dolor y sufrimiento. Pero esto no quiere decir que Dios no lo sabe, que Dios lo ha dejado solo, que Dios lo ha abandonado, que Dios ni se acuerda de él. No, hermanos, eso no es así. El diablo quiere hacernos creer que Dios no nos ama.
El diablo quiere poner en nuestro corazón esos pensamientos negativos de que Dios no se acuerda de nosotros, de que a Dios no le importamos, pero no es así. Y Pablo esto es lo que quiere enfatizarles primeramente a los tesalonicenses. Pablo tuvo que salir precipitadamente, no pudo quedarse el tiempo suficiente en Tesalónica para confirmarlos como él quisiera. Pero Pablo, a la primera oportunidad, escribe esta carta estando en Corinto y les recuerda, les dice: ustedes son muy amados de Dios. Aún en medio de la tormenta, recuerden que Dios les ama. Luego el apóstol Pablo, hermanos, también añade otro pensamiento muy consolador. Pablo dice: conocemos vuestra elección. Es decir, Pablo les está diciendo: no están aquí ustedes por suerte, no están aquí ustedes por casualidad. Dios los buscó, Dios los llamó y Dios los alcanzó. Hermanos, la salvación de los tesalonicenses, al igual que la nuestra también, comenzó primeramente en el corazón de nuestro Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos tenía en su corazón. Dios ya había establecido un plan especial para nosotros. Y así, hermanos, como Dios inició esta obra en ellos, de la misma manera, tenían que saber que Dios la iba a terminar. Si Él los había llamado cuando estaban lejos, ¿cómo no los habría de sostener ahora que estaban en Él? Ahora que estaban cercas, ahora que estaban en su reino, ahora que formaban parte de esta iglesia que el Señor, repito, desde antes de la fundación del mundo, tenía en su mente. Hermanos, Dios no rescata para abandonar. Dios no salva a nadie para luego soltarlo. Dios no llama para dejar a alguien a medias. No es así. Que no vengan a nuestra mente estas ideas. Vivimos en un mundo lleno de pecado, en un mundo donde hay maldad, un mundo donde nosotros estamos expuestos a las cosas malas que aquí suceden. Pero eso no quiere decir que Dios no nos ama o que Dios nos olvida, que Dios no se acuerda de nosotros. No, Dios, hermanos, no nos va a soltar de su mano. A veces el ser humano es el que se suelta de Él. Así como el niño, ¿verdad? Que no quiere que su mamá o su papá lo lleven de la mano y se jalonea y se suelta. A veces así hacemos nosotros. Pero nunca ha sido el propósito de Dios abandonarnos, soltarnos, dejarnos al olvido. Nunca, hermanos, debemos pensar de esta manera. Ahora bien, ¿cómo supo el apóstol Pablo que los hermanos eran elegidos de Dios? Bueno, el versículo 5 nos lo revela, hermanos. Versículo 5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Algo bien importante, hermanos, que podemos notar aquí es precisamente la manera en la cual ellos fueron elegidos por nuestro Dios. Pablo sabía que eran elegidos de Dios por su recepción al mensaje del Evangelio. Dios, desde antes, ¿verdad?, de que este mundo existiera, Dios había determinado que habría un grupo especial, habría un pueblo especial que habría de servirle. Y este grupo iba a ser llamado a través del mensaje del Evangelio. En aquellos días, como también en el presente, hermanos, siempre hay, ¿verdad?, quienes oyen sermones, quienes asisten a la iglesia, quienes conocen la palabra de Dios, pero que no se convierten. Siempre lo ha habido y lo seguirá habiendo. Personas que saben perfectamente el plan de salvación y conocen su situación, pero no toman la decisión de nacer de nuevo, de transformar su vida. Pero cuando el Evangelio llegó a los tesalonicenses, dice Pablo, no llegó de palabras solamente. No llegó como un simple discurso religioso, que a veces, hermanos, así muchos reciben el Evangelio, como un discurso que alguien habló, un mensaje, ¿verdad?, basado en textos de la Biblia y nada más, hasta allí. Los hermanos no recibieron la palabra de Dios así, como palabra solamente, sino que llegó, dice el apóstol Pablo,
llegó en poder. Es decir, tuvo fuerza esta palabra para transformarles, para cambiar sus vidas, para producir obediencia en ellos, que eso es lo que Dios quiere. Así es como el Señor espera que su palabra sea recibida en poder. También dice el apóstol Pablo, en el Espíritu Santo. Es decir, no por medio de persuasión humana, sino con la del Espíritu, convenciéndoles, guiándoles a través de la predicación del Evangelio. Y también dice el apóstol Pablo que llegó en plena certidumbre. Es decir, que los tesalonicenses no creyeron con dudas o creyeron a medias, sino con una convicción firme y segura de lo que estaban haciendo. Seguros de que el Evangelio era verdad y seguros de que Cristo, como Pablo predicaba, era el Señor, era Rey, era el Mesías anunciado por los profetas. Así, de esa manera fue recibido el Evangelio. Por eso Pablo dice, hermanos amados, y dice elegidos de Dios. Elegidos de Dios. ¿Sí? Nosotros también somos elegidos de Dios. Elegidos por la forma en la cual nosotros abrazamos el mensaje del Evangelio. Pero otra cosa que podemos ver en esta carta a los tesalonicenses, y algo muy importante también en este mensaje, ¿verdad? Que hacía de la iglesia una iglesia especial a los ojos de Dios y que era una iglesia que dejaba huella. Era el gozo que ellos demostraban en medio de la aflicción. Y creo que aquí es donde la historia, hermanos, se vuelve todavía más impactante. Porque los hermanos de Tesalónica no solo resistieron la aflicción, sino que lo hicieron con gozo. Una cosa es resistir y aguantar y soportar los embates del enemigo a través de la persecución, la oposición, en ese caso de los judíos y las autoridades de la ciudad. Pero otra cosa es hacerlo con gozo, y ellos lo hacían con gozo. Dice el versículo 6 y 7 de este capítulo 1, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, dice el apóstol Pablo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Hermanos, cuando un cristiano está consciente y cree de todo corazón que es amado y es elegido de Dios, entonces su fe no depende de la comodidad o de la tranquilidad, de la paz que pueda haber en su entorno para servir a Dios. No, depende de la convicción que haya en su corazón. Y eso es algo bien importante. Noten ustedes cómo ellos recibieron la palabra de Dios y dice que lo hicieron en medio de gran tribulación. Y cuando dice que recibieron la palabra de Dios, no se refiere exclusivamente al tiempo de su conversión, sino también, hermanos, este tiempo que llevaban ellos perseverando bajo esas condiciones. Tal vez, por la situación que se vivía en la ciudad, se reunían, pero no como lo hacemos nosotros. Que gracias a Dios tenemos la libertad de venir, de tener un lugar especial donde congregarnos con anuncios. Aquí se reúne la iglesia de Cristo con invitaciones y todo. No, tal vez lo hacían, pero con mucha precaución. Por ahí en alguna casa, en algún lugar. Tal vez, hermanos, algunos de ellos perdieron amistades, ¿verdad? Por ser cristianos, por su fe en Jesucristo. Tal vez había rumores en la ciudad acerca de ellos, que habían dejado de adorar a los ídolos y ahora tenían a Jesús por rey. Y eso, sin lugar a dudas, les trajo muchos conflictos en su vida social, en su vida civil. Tal vez algunos perdieron trabajos, perdieron clientela, los que eran comerciantes. Algunos fueron ridiculizados, tal vez otros fueron golpeados o encarcelados, pero aún así, por lo que dice el apóstol Pablo, no dejaron de recibir la palabra de Dios
y de creer en ella. Podemos decir que esta gran tribulación, en vez de separarlos, los acercó más a la palabra de nuestro Dios. Y esto es digno de admirar. Porque a veces cuando hay tribulación, lo que acostumbra a hacer la persona es enfriarse, alejarse, debilitarse, ¿verdad? Alejarse del Señor y de su palabra. Pero los hermanos de Tesalónica hicieron todo lo contrario. Pero presta atención, hermanos, no solamente a lo que hicieron, no solamente al hecho, hermanos, de recibir la palabra de Dios, pero sino a la forma en la cual lo hicieron. Dice el apóstol Pablo, con gozo del Espíritu. Con gozo del Espíritu. Y es cierto, hermanos, que nadie puede gozarse del rechazo o de la pérdida o de la persecución como ellos estaban pasando. Estas cosas duelen muchas veces profundamente, muchas veces traen sufrimiento en la vida de la persona, pero podemos decir que el gozo que ellos tenían era el gozo del Espíritu, un gozo que puede coexistir con las lágrimas, con el dolor, con la tristeza, con el sufrimiento que se experimenta por las cosas de esta vida. ¿A quién no le duele que su familia lo rechace? ¿A quién no le duele que en ninguna parte le den trabajo porque es cristiano? ¿A quién no le duele tener que estarse escondiendo porque lo pueden encarcelar? Pues lógicamente a ellos les dolían estas cosas, pero había un gozo dentro de ellos. Dice Pablo, el gozo del Espíritu, que perfectamente coexistía con la condición, la situación que ellos estaban atravesando en ese momento. Un gozo que puede decir, hermanos, Dios está conmigo en medio de esto. Un gozo que puede decir, esta tribulación no es permanente, es por un poco de tiempo nada más. Y con su actitud, los tesalonicenses estaban, dice Pablo, siendo imitadores de nosotros y del Señor. Porque Pablo también pasó por muchas cosas así. Por cárceles, por azotes, fue apedreado. Tantas cosas que experimentó. ¿Y qué decir de nuestro Señor Jesucristo? El ejemplo perfecto para nosotros. Cristo fue rechazado. Cristo también fue perseguido. Cristo sufrió mucho, hermanos, pero nunca dejó de obedecer al Padre Celestial. Y los hermanos aquí en Tesalónica con su vida estaban imitando exactamente lo mismo que hizo Pablo, los apóstoles y el Señor Jesucristo. Hermanos, Cristo sufrió y Cristo fue fiel. Él cumplió el propósito por el cual vino a este mundo, a salvarnos de nuestros pecados, dando su vida en rescate por todos nosotros. Y si Él fue fiel, y si Él sufrió, y si Él experimentó la peor tortura y dolor para salvarnos de nuestros pecados, ¿cómo no estar dispuestos también nosotros a sufrir y a mantenernos fieles si las circunstancias de nuestras vidas, hermanos, así lo demandan? Cada quien tiene sus propios desafíos, sus propios problemas, sus propias dificultades para vivir su cristianismo. Lo importante aquí es mantenernos fieles y con ese gozo en el Espíritu sirviendo al Señor. El gozo del Espíritu, hermanos, no es tanto un espectáculo visible. La gente a veces religiosa, carismáticos, gritan y brincan y saltan y se caen y se desmayan porque dicen, tengo el Espíritu Santo y siento el gozo del Espíritu. Pero no es lo que yo veo en la palabra de Dios. El gozo del Espíritu es una fortaleza interna que nos permite perseverar, que nos permite recibir la palabra y ser obedientes, hermanos, aún cuando las circunstancias son adversas y son difíciles. Así era, hermanos, la situación de los hermanos y por eso ellos definitivamente eran una iglesia cuya fe dejaba huella. Pero otra cosa, hermanos, también aunado, ¿verdad?, a esto que Pablo dice de ellos, es su ejemplo y el testimonio que ellos estaban dando a las personas, a los que les conocían y particularmente a los hermanos de las provincias cercanas. Dice el versículo 8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor,
no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, dice el apóstol Pablo. Hermanos, la fidelidad de los tesalonicenses no solo los sostuvo a ellos, sino que también fue algo que empezó a impactar la vida de otras personas. Ellos se convirtieron en un ejemplo a seguir y su fe se divulgó por todas partes. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y él menciona dos cosas en particular. La primera de ellas dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. En ese sentido, hermanos, ellos eran ejemplo. Y su testimonio definitivamente había alcanzado la vida de algunos. Es decir, hermanos, que ellos, a pesar de los problemas que tenían por ser cristianos, no solamente mantuvieron su fe, sino que compartían la palabra del Señor también con otros. Los tesalonicenses, no porque estaban siendo perseguidos, se callaban. No porque ellos estaban experimentando, ¿verdad?, oposición de parte de las autoridades, dejaban de hablar el evangelio y compartirlo con las personas. Ellos hablaban de Cristo. Podemos decir, hermanos, que el evangelio no se quedó detenido. El evangelio no se quedó encerrado en ellos nada más. En su momento lo recibieron, pero ahora dice la palabra de Dios que lo transmiten. En su momento ellos lo creyeron, pero ahora también lo comparten. Hermanos, este es un gran ejemplo para todos. Para los hermanos de Macedonia y Acaya, pero también para nosotros aquí en Odesa y en todo lugar. Incluso, dice Pablo, el evangelio salió de Tesalónica y salió con fuerza. No se apagó por causa de la persecución. Ellos hablaron, testificaron y anunciaron a Cristo, tanto que otras ciudades vecinas comenzaron a escuchar también este mensaje. Esto es algo muy impresionante. Era una iglesia fiel y una iglesia activa y una iglesia amorosa, como veíamos la lección pasada, una iglesia unida y una iglesia que compartía la palabra del Señor aún fuera de sus límites. Aún en otros lugares eran alcanzados a través de la bendición de la palabra de Dios que salía, que partía de ellos. Pero otra cosa que el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, es que algo más que se divulgó, no solamente la palabra de Dios, sino la fe de ellos, dice, la fe de ustedes. Es decir, que ellos, hermanos, no solo hablaban del evangelio, sino que vivían el evangelio. Y esto fue notorio en todas partes. De manera, dice Pablo, yo no tengo necesidad de hablar nada. Qué maravilloso, hermanos, es cuando una iglesia alcanza este nivel. Repito, qué maravilloso, qué admirable, qué sorprendente es cuando una iglesia alcanza este nivel. Cuando a través de esta iglesia es divulgada la palabra de Dios. No solamente en sus contornos, sino también es un instrumento de Dios para que el evangelio pueda llegar a otros lugares, a otras regiones, a otras ciudades. Qué maravilloso es cuando las personas escuchan el mensaje, no solo porque se predica, sino también porque se ve a través de la iglesia misma, a través de los miembros que la componen. Cuando las personas pueden ver el evangelio vivido en cada uno de sus miembros. Cuando el mundo puede ver el amor, la unidad, la perseverancia y la fidelidad a Dios en esa iglesia. Y eso es lo que pasaba en Tesalónica. No solamente la palabra de Dios era divulgada, sino la fe de ellos. La fe de los hermanos. El ejemplo de los tesalonicenses, hermanos, se convirtió en un patrón, en un modelo digno de imitar. Los creyentes de otras ciudades vecinas empezaron a verlos, a escuchar de ellos y se sentían también motivados e inspirados a hacer lo mismo que ellos hacían.
Hermanos, a veces no nos damos cuenta, pero con nuestra perseverancia, con nuestro buen ejemplo, tanto individual como colectivo, como iglesia local, nosotros estamos siendo un elocuente sermón para todas las personas. A veces para nuestros familiares, a veces para nuestros vecinos, compañeros de trabajo o hermanos en otros lugares. Nuestro ejemplo puede llegar a ser un modelo a seguir. Puede ser una inspiración para que otros se sientan motivados también a hacer lo mismo. Y qué bendición, hermanos, cuando una iglesia llega a cumplir ese propósito. Así que, hermanos, cuando estudiamos esta carta y miramos a la iglesia en Tesalónica, es imposible no dejar de sentir algo especial por lo que aquí se relata. Algo especial en nuestro corazón por lo que ellos eran, por lo que ellos hacían y por el ejemplo que nos dejan a nosotros también. Tal vez ellos se veían a sí mismos como una iglesia que estaba resistiendo la prueba, pero desde el cielo era vista como una iglesia que estaba dejando huella, una tremenda huella que no solamente fue para ese tiempo, sino que a través de los siglos ha sido preservado su ejemplo y hoy en día son y deben de ser un modelo a seguir también por nosotros en muchos sentidos, como las situaciones que hemos visto en esta lección. Así que, hermanos, en conclusión, al igual que los tesalonicenses, recordemos también que nosotros somos amados y escogidos por Dios. No solamente ellos lo fueron, nosotros lo somos, hermanos. Sea cual sea la circunstancia, si usted está pasando por una situación, algún problema, ¿verdad? Problema personal, problema familiar, problema laboral, etcétera. Si está pasando una situación difícil en su vida, recuerde que usted es amado y usted es escogido de Dios. Y por lo tanto debemos con gozo perseverar. Debemos permanecer en la fe, por difícil que sea nuestra situación. Si el enemigo está tratando de meter ideas malas en su corazón, deséchelas. Acuérdese, usted es amado y elegido de Dios y necesita con gozo continuar perseverando en la fe. Comparta la palabra de Dios. Sea un buen ejemplo para que el evangelio no solo sea escuchado por las personas, sino también sea visto, sea sentido y sea contagiado, como era el caso de la iglesia en Tesalónica. Si hay aquí en esta mañana alguna persona, algún amigo visitante que aún no ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día que Dios le regala para que usted también pueda creer. El mismo evangelio que transformó a los tesalonicenses le puede transformar a usted si usted así lo permite. Así que le invitamos en esta mañana. Lo primero que usted necesita hacer para entregar su vida a Cristo es obedecer al evangelio. Usted ya ha escuchado la palabra de Dios. Usted ya tiene conocimiento de lo que es el mensaje de Jesús para la salvación de su alma. Usted ya entiende cuál es su condición espiritual y cuál es su destino si usted no obedece al Señor. Si usted ya ha oído y usted cree en Jesús con todo su corazón como el Hijo de Dios, como nuestro Rey y Salvador, si usted está arrepentido de sus pecados, los reconoce y siente tristeza por las cosas que ha hecho y quiere cambiar su vida y dejar de practicar esas cosas, si usted está dispuesto a confesar a Cristo como el Hijo de Dios delante de todos, entonces, pues hágalo, adelante. Y también usted va a ser bautizado, sepultado con Cristo para recibir el lavamiento de todos sus pecados y ser santificado y justificado delante de Dios. Y de ahí comenzar a perseverar en esta vida, en las buenas y en las malas, permanecer fiel al Señor hasta que Él nos llame a su presencia. ¿Habrá alguien en esta mañana? ¿Habrá entre los presentes algún amigo, alguna amiga, algún joven, alguien que quiera venir a Cristo en esta mañana en obediencia a Él? Si hay alguien, por favor, levante su mano y hágalo saber.